Bien, bueno, ahora que coincidimos con la primera placa, si puedes ir una para atrás, Gabriel, arrancamos con la presentación. Eh, bueno, quería ante todo agradecerles a todos los que están participando, todos los que están aquí a la espera de que Gonzalo comience con su exposición. Especialmente también un agradecimiento a los sponsors, a quienes están apoyando este ciclo que vamos a extender hasta fin de noviembre, en el cual ya tenemos unas 9 charlas confirmadas. Recién les comentaba que la charla de Diego Guelar, el doctor Diego Guelar, la adelantamos al martes de la semana que viene, el martes 30, dentro de una semana exacta a las 18 horas, porque el 1 de julio arrancamos con los cursos de chino por esta vía también para todos los socios de la Cámara. Quería agradecerle entonces a la gente de Síntesis, de TP Logística, de Grupo IMR, del estudio Wilson Rae, Micheli y Lagos Mármol, de la Asociación Argentina de Angus, que son nuestros sponsors oro, y que están apoyando este ciclo. Y además a nuestros sponsors plata, la firma Indram, Control Internacional, R&D y Atasa Ingeniería, ERB, China Pass y Chip to Trip. Quiero hacer una presentación de Gonzalo, de nuestro orador. Gonzalo tiene un extenso currículum, así que vamos a tratar de sintetizarlo, lo cual es difícil, porque su experiencia y su trayectoria es, la verdad, muy importante. Gonzalo Sebastián Paz es argentino, es experto en relaciones internacionales, política comparada y política económica. Es un pionero en el estudio de las relaciones entre China y América Latina. Actualmente es profesor e investigador en la Georgetown University, en la School of Foreign Service, en el Centro para Estudios Latinoamericanos, como dije, la Universidad de Georgetown en Washington, donde está ahora. Él está en este momento en Georgetown. Gonzalo ha sido profesor en la Elliott School of International Affairs de la Universidad George Washington, en la American University y en la Universidad de Maryland. Ha sido también profesor visitante en la Universidad de Estocolmo, de Suecia, en la Universidad de Roma, la Universidad Roma III de Italia, la Universidad de Tel Aviv en Israel y en la Universidad de Guadalajara en México. Ha sido profesor también en la Universidad del Salvador de Buenos Aires y en la Maestría de Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de La Plata, ambas en Argentina. Gonzalo es abogado, magíster en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Córdoba y Master of Arts in Political Science y doctor en Political Science, Ciencias Políticas, ambas por la Universidad de Washington, la Universidad George Washington en Washington, D.C. Gonzalo, te pasamos la palabra y te agradecemos muchísimo por esta charla, por esta conferencia que nos vas a ofrecer. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto para mí estar aquí desde Washington compartiendo una actividad en Argentina. Y feliz de estar compartiendo este momento con ustedes. Y ustedes, y más por ustedes que son los actores de las relaciones entre China y Argentina. Así que realmente un gusto. Por supuesto, mi agradecimiento a Sergio Spadone por la invitación y a todo el equipo que ha estado trabajando para coordinar todos los detalles técnicos que hacen falta para que podamos llevar esta conversación adelante. Y bueno, y Sergio, que nos conocimos hace tantos años en China, un especial agradecimiento por la invitación. La Cámara ha sido históricamente un actor muy importante para las relaciones del país con China, así que considero un privilegio poder compartir estos momentos con ustedes.
La idea principal de esta conversación es abrir un poco el foco. Ustedes son los que están en la brecha en las relaciones, como decíamos, entre Argentina y China, y la próxima conferencia va a ser con el embajador Guelar, así que más que autorizado para hablar de esta relación. Así que la idea hoy es abrir un poco el foco y ponerla en el contexto de las relaciones con América Latina y analizar allí un factor que no siempre se toma en cuenta para entender in totum las relaciones integralmente, que es el rol de Estados Unidos. Voy a mencionar al principio entonces algunos elementos para entender las relaciones de China con América Latina, breves, porque quizás muchos de ustedes lo conozcan. Me voy a concentrar en la segunda parte más en el rol de Estados Unidos, que quizás sea una contribución más útil. Y por supuesto después en el intercambio, en las preguntas, si hay algo puntual o algo que no toque, que podamos intercambiar ideas, va a ser un gusto. No podemos ir hacia atrás muchísimo para entender las relaciones entre América Latina con China, desde el poblamiento de América Latina hace miles de años, lo cual sigue teniendo alguna relevancia hoy en día porque las poblaciones nativas de América Latina y mucha de la gente que vive en estos países tiene una conexión genética con el Asia que hoy en día entendemos perfectamente que tiene una enorme importancia en la investigación médica, etc. Sin irnos tan lejos, pero yendo a tiempos históricos, los españoles que dominaban lo que hoy llamamos América Latina lograron navegar de México a las Filipinas, pero no encontraron cómo volver hasta que en el año 1565 se descubrió la forma de volver, la tornavuelta, y se estableció algo muy importante que fue la nao de China o el galeón de Manila, que hacía este tráfico entre Manila y Acapulco, México. En Manila se estableció la primera Chinatown del mundo, el Parián. Juncos chinos llevaban las mercaderías del sur de China a Manila y de allí se embarcaban en el galeón hasta México. En México bajaban en Acapulco, eran puestas en mulas, se hacía una gran feria en la Ciudad de México y lo que quedaba se iba hasta Veracruz, en el Atlántico, se cargaba de nuevo en galeones que hacían una escala en La Habana y de allí al sur de España. Algunos creen que esta fue la primera instancia real de globalización en el mundo contemporáneo. De América para Asia y para China, para el sur de China, iba la plata en barra y en monedas, y de allí venía la seda, venía ropa hecha con seda, venía cerámica. Ya desde este primer momento se estableció un patrón de exportación de commodities, de raw material, de minerales y importación de productos con mayor valor agregado. En México se está desarrollando una industria de gusano de seda y pronto le escribieron una carta al rey pidiendo protección porque los productos que venían de China eran más económicos y mejor factura. Así que también en esta primera instancia ya empezamos a tener rasgos de proteccionismo. Fíjense, en estos eventos históricos que parece que no tienen relevancia, ya vimos tres palabras importantes, ¿no? Globalización, exportación de productos básicos por importación de productos manufacturados y en tercer lugar proteccionismo. Este intercambio tuvo lugar por 250 años, de 1565 a 1815, que con motivo de la independencia de los países latinoamericanos, de la mayoría de ellos, se corta este tráfico. Por 250 años el Pacífico fue Spanish Lake, dijo un académico norteamericano, un lago español, está lleno de nombres en español, el mismo nombre del mar lo pusieron los españoles, y
las monedas de plata españolas fueron la unidad de cambio central. Se creó un sistema de intercambio, un sistema monetario, incluso circuló por el sur de China. Si estuviéramos presencialmente les mostraría las monedas de plata, podrían tocar las monedas de plata que se usaron en esa época, y esto fue muy importante. Incluso llegó a desestabilizar el sistema monetario de China, que como ustedes saben inventaron el papel moneda los chinos. Cuando se corta este intercambio en 1815, hay un hiato de varias décadas, y se reanuda en la segunda mitad del siglo XIX con inmigración de chinos hacia América para trabajar en las minas, en la construcción de los ferrocarriles en Estados Unidos. En México se reemplaza la esclavitud que se consideraba que se había prohibido, y también en muchas islas del Caribe, entre ellas Cuba, se contratan trabajadores chinos en condiciones no tan diferentes que la esclavitud de los que habían traído de África, pero legalmente como trabajadores. Los chinos envían incluso una misión para cuidar las condiciones de vida de estos chinos en Cuba. A raíz de esto se produce un informe para el emperador, y esto motiva que China firme, la China imperial firme un primer tratado con España sobre Cuba, y es el primero de los tratados que no son desiguales. Para China, ustedes saben que tuvo una experiencia colonial muy fuerte en el siglo XIX con las potencias europeas. Para China es un antecedente importante firmar tratados del mismo nivel. Y esto me lleva a introducir otro elemento. América Latina, los países de América Latina han sido exportadores de reconocimiento, de estatus diplomático. Este antecedente se ve mucho más claro en lo que sucede en el siglo XX, después de que se proclama la República Popular de China por Mao, en la plaza de Tiananmen, el 1 de octubre de 1949, cuando se produce una lucha por el reconocimiento diplomático entre el partidario del Kuomintang, que se refugian en Taiwán, y las autoridades continentales en Beijing. Hasta el día de hoy, ustedes saben, sigue esa disputa diplomática entre Taiwán y la República Popular de China. Y esto ha tenido hace 2 o 3 años, los últimos capítulos, cuando El Salvador, Panamá y la República Dominicana cambiaron el reconocimiento de Taiwán a la República Popular China. Sigue siendo un elemento importante para China el tema del reconocimiento. El primer país que reconoció a la República Popular fue Cuba, fruto de la Revolución Cubana, y el segundo en América del Sur fue Chile, que estaba bajo la presidencia de Salvador Allende. Los 2 primeros reconocimientos fueron por motivos ideológicos. Lo mismo pasó con Velasco Alvarado en Perú, pero rápidamente un grupo de países decide reconocer a la República Popular. Argentina, bajo un gobierno militar, que por supuesto no puede ser sospechado de izquierdista, también reconoce, uno de los primeros países que reconoce a la República Popular China. Lo que más nos interesa a nosotros, por supuesto, es lo que comienza a pasar en este siglo XXI. Y está centrado, sobre todo, como sabemos, en lo económico. En China, en diciembre de 1978, en un congreso del Partido Comunista Chino, se aprueban las reformas conducidas por Deng Xiaoping en la economía, y China empieza a crecer a tasa del 10, 11, 12% anual. Y China, que era autosuficiente o incluso exportador en muchos productos, en muchas áreas, rápidamente comienza a ser un importador. El caso clásico, el petróleo, que comienza a ser un importador neto en 1993, y así se va dando en otras áreas. Soja, por supuesto, que nos interesa a nosotros, sucede exactamente lo mismo. Y por lo tanto, tenemos una primera etapa en este siglo XXI. Algunos dicen, ponen el comienzo en el año 2000, otro en la asunción de Hu Jintao, el otro en el ingreso de China en la Organización Mundial de Comercio en diciembre del 2001, pero básicamente a principios del siglo XXI comienza esta etapa de crecimiento espectacular en el comercio entre China y muchos países de la región. Es desparejo, pero el crecimiento en términos generales es muy importante,
y China se transforma en el socio comercial número 1 o número 2 de la mayoría de los países de la región. En los 10 primeros años, sobre todo el comercio, como digo, se transforma en un elemento central. La crisis del año 2008 tiene un impacto importante, la crisis que comienza en Wall Street, en Estados Unidos, tiene un impacto importante, y de así en adelante se empieza a enriquecer la relación con otros elementos. Las inversiones empiezan a ser muy importantes también. Si bien el stock de inversiones china en América Latina no es muy grande, el flujo ha sido muy, muy importante en los últimos 10 años, en la segunda década del siglo XXI. Se agregan también una serie de eventos y de elementos que tienen que ver también con las finanzas. Ya en el reconocimiento de Costa Rica, China compra papeles de la deuda externa de Costa Rica, la crisis del 2008-2009, que fue un año muy malo para la economía mundial, Argentina es el primer país en la región en firmar un swap financiero, después se firma en otro, China ya tenía otro firmado en el mundo, pero empieza a haber un componente financiero importante. El tema de la desinversión, y vale la pena detenerse un segundo, porque era algo que se demandaba mucho en América Latina y las inversiones de China, estas se demoraron en producirse, y por supuesto cuando los políticos piensan en inversiones, se piensan en proyectos nuevos, en la creación de puestos de trabajo, y esto se ha dado de forma muy limitada. China, sobre todo, ha comprado muchas empresas que ya estaban funcionando y ha invertido en las áreas que estaban conectadas con su proceso de desarrollo económico, ¿verdad? Ha comprado minas, fuentes de energía, ha invertido en rutas, en ferrocarriles y en puertos para sacar esta producción y llevarla a China, y por tanto también como fruto del comercio, de las inversiones, la interacción económica ha sido mucho más estrecha y también se han dado una serie de fricciones económicas en muchos países. Hay muchos casos de países de América Latina con casos ante la Organización Mundial de Comercio, y también comunidades locales han sido impactadas por efectos no deseados de las inversiones, explotaciones mineras, etcétera, contaminación ambiental, polución del agua, impacto en pueblos nativos, en Ecuador, en Perú, etcétera. Pero de todas maneras, las relaciones entre la región y China no se han focalizado solamente en lo económico, aunque, repito, es central. China firmó también varias zonas de libre comercio, la primera con Chile, luego con Ecuador, con Perú, perdón, y después con Costa Rica, y varias más negociándose. Ha sido central el tema económico, como decía, que ustedes lo conocen. Podemos volver luego en las preguntas a alguna referencia puntual, pero se ha ido ampliando, como decía, otros temas. El tema del reconocimiento, de la lucha con Taiwán sigue muy, muy presente. La inmigración, que ya arrancó, como decía, en la segunda mitad del siglo XIX, hay enclaves étnicos importantes en México, en Cuba, Panamá. Un 25% de la población desciende de chinos que fueron a construir el primer canal sponsoreado por los franceses. En Perú la presencia china es muy importante, la comida popular en la calle es chifa, ¿no? El arroz chino, pero tenemos las nuevas comunidades que han emigrado de distintos lugares de América Latina en el siglo XX, y en Argentina hay una comunidad, por supuesto, muy importante. Hay una vinculación también en otros temas que son de carácter más sensible, estratégico, temas de cooperación militar, aunque no es muy elevada. China ha ingresado en el mercado espacial en América Latina fuertemente, ha vendido satélites a Venezuela, a Bolivia, se estableció la estación
rastreo del espacio profundo en Neuquén, en Argentina, sobre lo que podemos hablar más tarde, y la relación se ha ido complejizando. China ha presentado su relación, ha tratado de dar transparencia, que era una demanda importante de Estados Unidos, sobre lo que vamos a hablar en un momento. China generó dos white papers, libros blancos sobre América Latina, el primero en el año 2008, el segundo en el año 2016. Mucha gente no le otorga una gran importancia a estos libros blancos, tienen una terminología quizás general, pero si ustedes se ponen del otro lado del mostrador, ustedes se imaginarán que preparar estos documentos lleva un proceso de consultas muy prolongado, intragencias con la participación también de académicos, etc. Yo estimo que se tarda aproximadamente 1 año y medio como mínimo en la preparación de uno de estos libros blancos, y también fruto de mis visitas a China, cuando iba a dar clases, etcétera, hablar en la Cancillería, en el Departamento Internacional del Partido, estimo que alrededor de unas 300 personas como mínimo han participado en la elaboración de cada uno de ellos. Y hay un salto cualitativo muy importante entre el libro blanco del 2008 y del 2016. Dos elementos muy rápidos que quiero señalar. Siempre que se habla de las relaciones con China, se habla de la gran distancia que hay, ¿no? Cuando yo era chico existía una broma que si hacía un pozo en mi casa en Argentina, iba a aparecer en China, ¿no es cierto? En nuestra cosmovisión, China está en un lugar opuesto exactamente a nosotros, polarmente, digamos, la Tierra. Hay una herramienta de Google Earth que si ustedes la buscan, van a encontrar de que Shanghai, Beijing están en las antípodas de Buenos Aires y de Rosario, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, creo que, y si yo le pido a un alumno que me escriba un paper sobre la relación entre América Latina y China, seguro que entre el tercer y cuarto párrafo va a decir algo sobre la distancia. Creo que la distancia obviamente existe y que si la medimos en kilómetros sigue fija allí y tiene efectos importantes en muchas áreas, pero creo que para pensar la relación integralmente no es útil quedar con esta noción fija de distancia. La distancia se puede medir en kilómetros, pero se puede medir también en tiempo, el tiempo que uno necesita para atravesar esa distancia. Y se puede medir muy fácilmente también en dólares. ¿Cuánto cuesta abolir esa distancia? ¿Cuánto cuesta llevar una tonelada? ¿Cuánto cuesta llevar una persona? Cuando medimos la distancia por tiempo y cuando la medimos por dólares, la distancia obviamente se ha comprimido de una forma notable en las últimas décadas, ¿no? Imagínense viajar en la época del galeón de Manila, llevaba 3 o 4 meses, y hoy viajamos en 25 o 30 horas y decimos que estamos muy cansados, el jet lag, etcétera, ¿no? El costo en dólares, el costo de las comunicaciones, yo me acuerdo en los 90, al principio de los 90, cuando yo estaba estudiando Asia, China, Corea, tenía que ir hasta una sede de la UBA en el centro, tardaba media hora en el ómnibus, y allí había unos periódicos en inglés que leía, 2 horas y otra media hora, 40 minutos para volverme a mi casa. Perdía medio día para estar medianamente informado. Y algo muy curioso, los diarios tenían 15 días de antigüedad, ¿no? Hoy, en la yema de nuestros dedos, tenemos la información prácticamente gratis y al instante. Y esto es muy importante para pensar la relación. El otro elemento que quería rescatar es que cuando Colón llega a lo que hoy llamamos América, muy pronto por este intercambio se dan una serie de consecuencias no planeadas, ¿no? En inglés, unintended consequences. Y estas cosas que suceden, que no se planearon cuando se establece la relación entre Europa y América, entre otras cosas son pandemias. Una buena parte de la población de América Latina desapareció debido al ingreso de virus y de bacterias que no eran conocidos, no había inmunidad y se murieron millones de personas. Las plantas, una enorme cantidad de plantas. Las papas
de Perú llegaron a Europa y en pocas décadas la enorme disponibilidad de comida, la nueva disponibilidad de comida en Europa cambió para siempre la demografía de Europa, un aumento exponencial de la población. Esto que se llamó The Columbus Exchange, el intercambio colombino, sucede también de alguna manera entre América y Asia y China. También llega el maíz a China, también llegan las papas a China, y también se produce una explosión de la población china, ¿no? Fíjense, cuando yo era chico, atravesaba la pampa argentina y era realmente un botín, ¿no? De una riqueza enorme, ubérrimo. Vacas, cerdos, ovejas, pollos, maíz, girasol, sorgo, lo que ustedes quieran, ¿no? Y hoy atravesamos esa misma pampa y encontramos básicamente soja y soja. ¿Qué quiero decir con esto? La interrelación, nos enseñan los sociólogos, nos cambia y nos puede cambiar para siempre. De un modo u otro nos cambia esta interrelación. Nosotros en Argentina y en otros lugares de América Latina hemos sido testigos de un cambio del ambiente biológico, un cambio del entorno que sostiene la vida. La vida de un niño en un campo hoy en la Argentina no tiene nada que ver con lo que era la vida de un niño hace 4 décadas en la Argentina. Va mucho más allá de lo que podemos decir desde la teoría de las relaciones internacionales. No se puede entender América Latina hoy, esto lo repito por todo el mundo, acá en Estados Unidos, en Europa, etc. No se puede entender América Latina sin entender estas relaciones estructurales que tenemos con China. ¿Por qué Estados Unidos en esta historia? Bueno, en primer lugar porque China está mirando siempre por el rabillo del ojo cómo reacciona Estados Unidos a esto. Esta categoría de América Latina como el patio trasero de Estados Unidos, que les gustaba mucho incluso a los japoneses que precedieron a los chinos con una interacción intensa con América Latina allá por los 70 y los 80, esta idea del Bayar, que no nos gusta para nada en América Latina, pero los chinos la siguen repitiendo hasta el día de hoy, los académicos chinos, sus escritos. Esta es una zona en la que predomina Estados Unidos y China siempre muy clara. Y tal es así que esta enorme interacción que he descrito rápidamente en las últimas 2 décadas, China ha sido siempre muy cuidadosa de tratar de despegarla de cualquier efecto político que pudiera tener. Siempre ha sido así. Y tengo una lista muy larga de ejemplos para probar esto, no quiero aburrirlo, pero por ejemplo, la fecha en que salió el primer libro blanco de China sobre América Latina, dije 2008. Voy a decir el mes y el día, el 5 de noviembre del 2008. Ustedes dirán, ¿por qué es importante el 5 de noviembre? Bueno, el 4 de noviembre del 2008 fueron las elecciones presidenciales en Estados Unidos. China ya tenía preparado el libro blanco por varios meses y lo frenó hasta después de las elecciones. No quería que su interacción con América Latina fuera un objeto de la guerra política en la campaña presidencial en Estados Unidos. Otro ejemplo más, Chávez en Venezuela intentó que China se transformara en una potencia externa que lo apoyaba. Chávez viajó 8 veces a Beijing, y ¿saben ustedes cuántas veces viajó Hu Jintao a Caracas? 0, ninguna. Ustedes saben que una de las reglas cardinales de la diplomacia es la reciprocidad. China hizo intensos negocios en Venezuela, pero retació el apoyo político que Chávez demandaba y que después se encontró de alguna manera en la Rusia de Vladimir Putin. Entonces China ha tenido una actitud de enorme prudencia y de enorme autocontrol en las relaciones con la región para no provocar reacciones en Estados Unidos. ¿Por qué China mira las reacciones de Estados Unidos? Además de considerar de que esta es una zona que pertenece a un área de influencia de Estados Unidos. Bueno, hay una parte
perdónenme si me pongo un poquito profesor ahora de relaciones internacionales, pero hay una parte de la teoría de las relaciones internacionales que se llama la teoría de la transición del poder, Power Transition Theory, y básicamente estudia los cambios en el sistema de relaciones internacionales. Un colega mío de la Universidad de Harvard ha hecho un estudio y ha llegado a esta conclusión. En los últimos 500 años ha habido 16 casos en los cuales había una nueva potencia emergiendo que quería sustituir a la potencia del status quo, a la potencia que dominaba el sistema. Hubo 16 instancias en 500 años. 12 de esas instancias terminaron en violencia, terminaron en guerra. Es decir, que el ascenso de una potencia en el sistema internacional de relaciones internacionales ha sido históricamente un evento de enorme peligro y que generalmente se ha saldado con violencia. Y lo que estamos asistiendo en este momento en nuestras vidas es precisamente a uno de esos raros momentos en el que el sistema internacional hay una potencia establecida y emerge una nueva potencia que la interpela, que la desafía. Y ese es el peligro inherente a la situación que estamos viviendo. Estados Unidos intentó manejar las relaciones con China y en particular este crecimiento de la presencia de China en América Latina a través de un diálogo institucional. En abril del año 2006 se creó un diálogo bilateral entre China y Estados Unidos, cuyo primer evento tuvo lugar en Beijing, un mes antes de que se reuniera el presidente Hu Jintao con el presidente Bush aquí en Washington. La existencia de ese diálogo es conocida, es pública, pero el contenido no es conocido. Yo he tenido la fortuna de ser invitado a varios debriefings por las delegaciones tanto de China como de Estados Unidos, y también a través de unos pedidos de información pública por un mecanismo que existe acá en Estados Unidos, he logrado obtener documentación que no es pública y reconstruir un poco el contenido de esas reuniones, pero la mera existencia de un mecanismo de diálogo entre Estados Unidos y China sobre América Latina es un evento de primera magnitud, por varios motivos. Primero, que a los latinoamericanos no nos interesa, no nos gusta mucho esto, que estén dialogando estratégicamente sobre nosotros sin que intervengamos nosotros. Y en segundo lugar, porque Estados Unidos, al tener un diálogo con China, le reconoce un estatus de par, ¿verdad? Esto es muy, muy importante simbólicamente. Y esto continúa de alguna manera durante la administración Obama. El gran cambio se da, por supuesto, con la victoria del presidente Trump y los tres últimos años y medio de la administración Trump introducen cambios que son realmente dramáticos en las relaciones, en la reacción de Estados Unidos frente a las relaciones de China y América Latina. Son cambios dramáticos. En primer lugar, una de las primeras medidas que toma el presidente Trump es sacar a Estados Unidos del gran tratado que se estaba negociando comercial, de inversiones, etcétera, en el Asia-Pacífico, que era el TPP, el Trans-Pacific Partnership, saca a Estados Unidos de este tratado, en lo que constituye, en mi opinión, y la de muchos más, un enorme error, porque en las relaciones internacionales, ser el que crea las reglas es en sí mismo un asset, un instrumento de poder muy grande. Ser el que crea las normas y no el que recibe las normas. Ser un rule maker y no un rule taker. Al sacar a Estados Unidos del TPP pierde una enorme ventaja. Los observadores chinos consideran de que el TPP implicaba que se iba a generar una ventaja en contra de China, una desventaja para China de entre 10 y 15 años en disciplinas comerciales, técnicas, etc. Pero muy pronto hay repercusiones hacia América Latina. Estados Unidos vuelve a desempolvar la vieja doctrina Monroe, creada en 1823 y que ha guiado intermitentemente, en términos históricos, las relaciones entre Estados Unidos y América Latina.
y con respecto al resto del mundo, y sobre todo China, edita una nueva versión de la doctrina de la seguridad nacional, National Security Strategy, en diciembre 2017. Es un documento que ustedes lo pueden encontrar online de unas 60 hojas, pero así por primera vez, más allá de las discusiones académicas, de alguna declaración de algún funcionario, se declara abiertamente que China es un rival estratégico de Estados Unidos. Y entonces, desde ese momento, se alinea toda la actividad de la administración con respecto a esa directiva. China es un rival estratégico de Estados Unidos. No se llevan a cabo más los diálogos bilaterales con China sobre América Latina, y Estados Unidos empieza a reaccionar muy fuertemente a estos eventos que ya mencioné, cuando El Salvador, Dominicana y Panamá cambian el reconocimiento de Taiwán a la República Popular. Antes, en el pasado, Estados Unidos, más que alguna declaración, nunca había reaccionado muy fuerte, retira a los embajadores de esos países, que en diplomacia es una medida muy fuerte, y no los ha restituido hasta el día de hoy. China, también la estrategia de China va cambiando, el comercio se va mesetando, las inversiones chinas llegaron a ser muy importantes, de partir de una base prácticamente inexistente. En el año 2015, China le prestó más dinero a América Latina que el Banco Mundial, que el BID y que el Fondo Monetario juntos. Es decir, la estrategia, las estructuras institucionales que proveían ayuda financiera para América Latina, creadas después de la Segunda Guerra Mundial y dominadas por potencias occidentales. Bueno, los préstamos de China en el año 2015 superaron esas fuentes históricas de financiamiento de América Latina combinadas. Pero el cariz de las relaciones con la América de Trump se deterioró tanto que en los últimos años la tasa de inversión en China ha bajado sustancialmente después de este pico del año 2015 que mencionaba. Como ustedes saben, también se desata una guerra comercial entre China y Estados Unidos, muy importante y muy larga, de muchos meses. Las guerras comerciales son, por definición, muy difíciles de controlar y se escalan también relativamente rápido. Este es el tema que ha dominado la conversación prácticamente sobre el estado de las relaciones entre China y Estados Unidos en los últimos 3 años. Pero a mí me preocupan cosas que van mucho más allá de la guerra comercial. La guerra comercial, como ustedes saben, ha entrado en una tregua provisoria hace unos meses, pero se puede volver a reactivar en cualquier momento. Creo que mucho más importante que la guerra comercial ha sido un proceso incipiente que muchos colegas y yo describimos como decoupling. Decoupling. Decoupling, esta es una palabra que van a escuchar mucho y que significa una desconexión. ¿Qué significa una desconexión en este caso? Una desconexión progresiva, no irreversible, pero muy importante entre las economías de Estados Unidos y China. Se revierte en muchas líneas de producción, Estados Unidos y América, cadenas de valor se cortan y se desata o se acelera, mejor dicho, una competencia tecnológica mucho más fuerte entre Estados Unidos y China en la búsqueda del dominio de la inteligencia artificial, del 5G y de otras tecnologías de punta, varias de las cuales incluso China está más avanzado quizás que Estados Unidos. Pero las consecuencias de que se termine ahondando, se termine profundizando este decoupling son enormes, van mucho más allá de una guerra comercial transitoria o larga. Porque si este decoupling se confirma, esto significa que la globalización entra en una fase, llamémosle, de clonación. Se transforma, se empieza a ver un germen de 2 globalizaciones paralelas. No sabemos con qué grado de comunicación mutuo, quizás bastante separado, pero en 2 ecosistemas tecnológicos y científicos separados, ¿no?
Y el resto del mundo se ve en una posición muy difícil de tener que elegir a cuál de estos ecosistemas tecnológicos pertenecer. Esto es lo que está por detrás de toda la presión y toda la discusión de estos últimos años con respecto a Huawei. Básicamente es esto, ¿verdad? Y la presión de Estados Unidos para que los distintos países del mundo no hagan o limiten mucho sus negocios con Huawei. Una cosa muy importante que hay que señalar es que después del fin de la Guerra Fría, el 25 de diciembre de 1991, con la disolución de la Unión Soviética, las políticas exteriores de América Latina habían entrado habían encontrado un mayor margen de maniobra y de libertad para hacer cosas a nivel mundial, fuera de ese corset que impuso mayor o menor con mayor o menor restricción en la Guerra Fría. Esa ventana que se abrió en 1991, de alguna manera se ha empezado a cerrar. Se ha empezado a cerrar. ¿Por qué? Porque vuelven a aumentar las restricciones a nuestra libertad de política exterior. Progresivamente va a haber cada vez más restricciones. Otro elemento muy importante de este momento que estamos viviendo desde hace ya 2 o 3 años es el siguiente: la disciplina reina de las ciencias sociales en las últimas 4 décadas ha sido la economía clásica, la economía liberal, si ustedes quieren. Esto también se ha terminado. ¿Por qué? Porque la reintroducción de esta rivalidad estratégica significa poder. Poder que ha sido en la historia de la humanidad un eje articulador central, que fue el elemento central en la Guerra Fría, vuelve a cobrar una relevancia que había perdido. Esto no significa que la economía desaparece, de ninguna manera, por supuesto, sigue siendo importantísima, pero el poder recobra una dimensión explicativa incluso de muchas acciones de Estado que había perdido. Power is king, power is king, power is back. Poder rey, el poder está de regreso. Y uno de los efectos en la economía es que ustedes quizás han notado cada vez más notas internacionales, en papers, etcétera, sobre esta noción que también quiero dejar hoy sobre la mesa de discusión, además de la de Kaplan, la noción de economic statecraft, difícil de traducir en castellano, ¿no? Pero la economía como una política de Estado, podríamos decirlo. Esto es central. El TTP tenía un componente central que era de economic statecraft, la guerra comercial y todo este proceso de Kaplan no se puede entender sin esta idea de que Estados Unidos también está interviniendo masivamente el Estado en la competición económica y en el proceso de acelerar el desarrollo tecnológico. No es que no estuviera antes, por el contrario, pero había perdido una gran visibilidad en las últimas 4 décadas. Hoy ya es explícito y está en todos los documentos que ustedes quieren ver. Quisiera decir algo muy importante también. En el año 2013, el presidente Xi Jinping hace una propuesta en Asia Central de recrear la vieja ruta de la seda. Después se agrega la ruta de la seda marítima. Al principio esto se llamaba en inglés One Belt, One Road, o WAR. Después se simplificó en Belt and Road Initiative. Esto ha sido un blanco moviente que ha ido transformándose. La naturaleza de esta iniciativa se ha ido transformando, pero se ha ido expandiendo en forma tal a que esta línea en un discurso de Xi Jinping ahora monopoliza toda la política exterior china. Esto es un elemento central. En nuestra región también ha sido muy importante. Al principio, obviamente, esta región no estaba conectada en esa ruta de la seda, pero sí estaba conectado a través del Galeón de Manila, por lo menos México y la costa del Pacífico, no la Argentina ni Brasil, por supuesto, pero en el año 2017, en septiembre del año 2017, el canciller de China dice, bueno, la ruta marítima de la seda, la extensión natural es América Latina.
Y muy pronto Panamá, que había cambiado el reconocimiento a China, a finales de 2017 Panamá firma el primer Memorandum of Understanding con la República Popular, y después 18 países más han firmado un Memorandum of Understanding. Ninguno de los grandes países, Argentina, Brasil y México, han firmado hasta ahora, pero 19 países ya han firmado en la región. Estados Unidos ahora empieza a poner mucha presión también a los países que queden para que no firmen. Este es el contexto. Al comienzo de la administración Trump había muchos palos, y si uno hacía algo con China, la presión iba creciendo, el costo de hacer cosas con China iba creciendo. Ahora ha decidido también crear zanahorias, ¿no? Esta vieja idea de la política exterior de Estados Unidos, palos y zanahorias, premios y castigos. Ahora empieza a haber algunas zanahorias, se ha creado un programa que se llama América Crece, que va a tratar de competir con Belt and Road Initiative. Y eso es básicamente la situación en la que estamos la mayoría de los países latinoamericanos. Ante una competencia que se ha acelerado entre China y Estados Unidos, una competencia en la cual Estados Unidos por primera vez en décadas empieza a subir los costos de la interacción con China, la interacción que sabemos nosotros ha sido fundamental para nuestros países, interacción que tiene un potencial todavía enorme y que se pueden hacer muchas cosas, pero comienza a haber un elemento que no hubo en estas dos últimas décadas, y es la posibilidad de reacciones de Estados Unidos en lo que venga. Va a haber elecciones el 3 de noviembre aquí en Estados Unidos, como todos sabemos. Vamos a ver si hay 4 años más de la actual conducción. Si hubiera una victoria demócrata, yo creo que no va a haber mucha marcha atrás en muchos aspectos importantes de política exterior. Es probable que haya otra forma de encarar la política exterior, otros modales, que haya instancias de cooperación. La cooperación es indispensable en muchas áreas, como por ejemplo la que estamos viviendo, la epidemia del coronavirus, el cambio climático, etcétera. Quizás se vuelvan a recrear algunas instancias de cooperación, pero la competencia estratégica está lanzada y este va a ser el contexto en el cual vamos a tener que vivir de acá en adelante. Muchas gracias por la atención y va a ser un gusto compartir con ustedes las preguntas. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a vos, Gonzalo. La verdad que fue un gusto y un placer, por lo menos para mí, tener una visión tan clara y saber cómo todo lo que estás contando tiene su origen en la historia, en hechos que vienen de tan lejos. Y eso tiene que ver con la cultura de los pueblos, ¿no? Le voy a pedir a Gabriel, mientras van seleccionando las preguntas, le voy a pasar la palabra a Cristina Tapia. Ahora que tenemos la sala completa, quiero una vez más agradecerle a los auspiciantes del ciclo, a las empresas que nos acompañan como sponsors Oro, Síntesis, viejo amigo de la Cámara de mucho tiempo, Terminal Panamericana, que es una empresa de mi familia. Le agradezco a Ale que está presente, a mi hermano, porque además TP nos está proveyendo este sistema de Zoom. Ya lo hizo en la conferencia anterior y les agradecemos. El grupo IMR, representado en nuestro vicepresidente, el doctor Lavedere. El estudio Wilson Rae, Michelle y Laos Mármol. Gracias, Jax, por el apoyo. La Asociación Argentina de Angus, también un socio tradicional de la Cámara. Esos son nuestros sponsors Oro. Y los plata, para cerrar rápido, Indram, también una empresa de nuestra familia, que está instalada en la provincia de San Juan. Y Atasa, gracias a Fernando Fasolari, que está presente, y lo he visto también al señor Galati. Control International, Luis, muchas gracias. RD, Agroconsultora, también muchas gracias, Victoria. Y a las empresas China Pass y Chip to Trip,
que por la situación que estamos viviendo hoy no están en su mejor momento, son compañías que trabajan mucho con el turismo receptivo chino, y bueno, la verdad que están haciendo ambas, les agradecemos mucho el esfuerzo por acompañarnos. Cristina, te volvemos gracias Gabriel, gracias a Gabriel, que también es un socio de la Cámara, Gabriel Lucchesi, y nos está acompañando aquí, operando el Zoom. Y a Emanuel, que lleva nuestra administración, por acompañarnos. Cris. Bueno, al profesor Paz, como hay varias preguntas de los participantes, las estoy dividiendo un poco en temario, así que primero le voy a leer las preguntas relacionadas con la relación de China con Latinoamérica, después las que son de China con Estados Unidos, o mundiales, digamos, la relación mundial, y después básicamente las que China y Argentina. Tenemos la primera pregunta de Sergio Brusing, que nos pregunta cuál es la diferencia de flujo de inversiones y stock de inversiones de China en Latinoamérica, a la cual yo agregué cuál es el país de Latinoamérica que recibe más inversión de China. Y después tengo de Verónica Blanco, que es una serie de preguntas que las voy a leer, si no después las repito, doctor Paz, acerca de la situación con Estados Unidos, pero que influye en Latinoamérica, como es. Nos plantea que si Trump no ganara la reelección, si considera que la política hacia China y América Latina sería diferente en un potencial gobierno de Biden. ¿Y qué diferencias sustanciales hubo entre uno y otro white paper sobre las relaciones de China y América Latina? Finalmente pregunta cómo analiza China el subcontinente como un todo o como naciones individuales. ¿Qué sucedió con aquel proyecto del paso interoceánico por el lago de Managua? Algo similar que está preguntando Luis Curuchet, que nos pregunta qué hay de real del proyecto del canal transoceánico que quiere hacer Nicaragua con el financiamiento de China. Bueno, muy buenas las preguntas. Y una buena, gracias por la oportunidad para poder abordar estos otros aspectos más específicos que son importantísimos. Decía que en la primera década del siglo XXI había una demanda en América Latina no solo por comercio con China, sino por inversiones, pero estas se demoraron casi una década a raíz de la crisis, el proceso de going out de las empresas chinas impulsado por el gobierno. Recién alrededor del 2009, por ahí, realmente hay un salto en inversiones. Como decía, el stock es todas las inversiones acumuladas a lo largo de los años o de décadas. El stock de inversiones de Estados Unidos, de Europa, de España, por ejemplo, es muy grande. Inversiones de China era prácticamente inexistente, pero el flujo, es decir, la cantidad de inversiones nuevas que llegan cada año, China se transformó en un actor central en la segunda década del siglo XXI. Eso con respecto a stock y flujo. Es cierto que estas inversiones no estuvieron distribuidas homogéneamente en la región. Lo mismo también pasó con el comercio. Algunos países comerciaron mucho más con China, por ejemplo, Chile, que es el productor número uno de cobre del mundo, con China, que es el consumidor de cobre número uno del mundo, Perú, Brasil, muy fuerte. El BID, hace unos años, decía el Banco Interamericano de Desarrollo que había una lotería de commodities, y que si a un país le toca uno de estos commodities que China necesitaba, entonces, bingo, se produció una explosión de comercio bilateral entre ese país y América Latina. Así que dependía mucho de qué commodities tenías. Esto hizo, por ejemplo, en el caso de México, que tiene una relación estructural tan fuerte con Estados Unidos a través de lo que se llamaba antes el NAFTA, que el commodity más fuerte que tiene México es petróleo, le exportaba 95% a México. Si bien se da una expansión enorme de las exportaciones de China hacia México, México no tenía prácticamente nada para exportar a China, y México es uno de los países en América Latina que más ha sufrido las relaciones con China, porque ha tenido durante muchos años un déficit comercial de más o menos $60.000 millones.
50, 60 mil millones de dólares anuales de pérdida en el comercio bilateral. Para que se den una idea, más o menos un tercio de lo que gana México en el comercio bilateral con Estados Unidos lo perdía en la relación bilateral con China. Por eso han tenido muchos episodios ásperos en la relación entre México y China. Por ejemplo, cuando fue el otro episodio de la fiebre H1N1, que China había acusado que el origen estaba en México, ¿no? Fue un evento muy, muy serio. Si va a haber algún cambio en el evento de que ganara Biden las elecciones, yo creo que la competencia estratégica entre China y Estados Unidos está lanzada, creo que es estructural. Creo que Biden va a imponer otro estilo, quizás menos hostil, y que va a abrir algunas instancias de cooperación en los temas que son transnacionales, que no pueden ser solucionados por un país, ni por China ni por Estados Unidos, como por ejemplo el cambio climático, como por ejemplo el tema de la pandemia. Va a haber zonas de competición que van a continuar, pero va a haber se va a recuperar algunos temas de cooperación que en este momento están congelados, puentes que están rotos. Con respecto a la diferencia entre los libros blancos, los white papers, el 2008-2016, yo, repito, soy una persona que se ha tomado en serio estos libros blancos. Mucha gente dice, están escritos de una forma muy general, etc. Yo creo que fueron esfuerzos muy importantes de China, en primer lugar, frente a Estados Unidos, ¿no? Para decir, ok, queremos hacer exactamente esto, y esto es lo que vamos a hacer, incrementar la transparencia, que era una de las demandas de Estados Unidos, sigue siendo hasta el día de hoy. En segundo lugar, en el pasado, cuando había pocas relaciones, las embajadas, por ejemplo, eran centrales para manejar la relación. Cuando la relación explota, como se dio en estas dos últimas décadas, hay una multiplicidad de actores enormes, medianos, chicos, ciudades, provincias. Es muy difícil mantener una política hacia el otro país de forma coordinada y con una cierta homogeneidad. Entonces, al tener uno de estos libros blancos, era una forma de ayudar a todo el mundo a converger y alinearlos a una enorme variedad de actores en una sola dirección. Creo que el segundo propósito ha sido también entonces coordinar un poco la gran cantidad de actores chinos operando en América Latina. Pero sí tengo una crítica y me parece que estos libros blancos han sido muy buenos de alguna manera como para resumir la visión de China de lo que está pasando en los últimos años. En vez de operar como una hoja de ruta hacia adelante, me parece que los libros blancos han servido más bien como un resumen, como un cierre de etapa, más que como una nueva hoja de ruta hacia lo que viene. Esto lo he comentado la Cancillería China, etcétera, muy abiertamente, ¿no? Me da la sensación de que ha sido un poco, como decimos en relaciones internacionales en el mundo anglosajón, como manejar mirando por el espejo retrovisor, ¿no? De hecho, me parece que algunas de las cosas que se plantearon en los mecanismos de coordinación que se crearon desde 2015 entre CELAC y China, que también tenía muchos efectos, pero hubo un esfuerzo mucho más rico de proponer cosas, etc., ¿no? Pero repito, el primer paper o libro blanco era bastante básico y el segundo es muchísimo más sofisticado, es más comprensivo, es más integral. Evidentemente se acumuló mucho conocimiento y la relación había crecido mucho entre el 2008 y el 2016. La cuarta pregunta era si las relaciones había que mirarlas, digamos, China con toda la región o individualmente, bilateralmente. Siempre coexisten los dos niveles, ¿verdad? Más con América Latina, que es una región que tiene elementos culturales comunes, como una lengua, la religión, el portugués también, por supuesto, pero que es una de las regiones más homogéneas, aún con toda su vigencia del mundo, pero que obviamente tiene una diversidad económica y política muy marcada. Entonces siempre coexisten los dos niveles. China
priorizó primero los grandes países de la región. En segundo lugar, los países afines ideológicamente, como los países del ALBA. Y después socios puntuales, como fueron Cuba por motivos históricos, Venezuela por el tema del petróleo, Ecuador con el tema del petróleo, Brasil porque además era un miembro de los BRICS, y por lo tanto los BRICS le dio una plataforma a Brasil para que se juntaran periódicamente los líderes, se conocieran los líderes. Ese ha sido un déficit para nosotros, una desventaja para nosotros que no pertenecemos ni a APEC, por ejemplo, ni a los BRICS. Y países que lograron crear una marca, como por ejemplo los países de la Alianza del Pacífico. Pero el piso de las relaciones siempre es bilateral, por supuesto. Hubo un intento con el foro entre China y CELAC. El CELAC, lo que queda de mucha dispersión de todo el proceso de integración de América Latina, de armar un nivel multilateral de cooperación, que tuvo un primer encuentro en Beijing, un segundo encuentro en Santiago y después reuniones de distintos grupos técnicos, etcétera, que ha ido marchando, pero no ha terminado de despegar, en mi opinión, pero hubo un intento de hacer un upgrade de la relación. Esto yo decía que China siempre se había cuidado mucho de ponerse políticamente en la región, y este también ha sido otro caso, ¿no? China armó un foro con África mucho antes de armar el foro con América Latina, tenía varios mecanismos de cooperación con Europa del Este, etc. Fue tardío este upgrade de las relaciones con América Latina a un nivel multilateral. Y fue un poco también en respuesta al Tratado Transpacífico, en el cual China se sentía un poco cercada. No nos tenemos que olvidar también de otra iniciativa estratégica muy grande, que ha sido la articulación del Indo-Pacífico, en el que Estados Unidos trabaja fuertemente con Japón, Australia, Singapur y sobre todo la India, ¿no? Que hace unos días hubo un evento militar en la frontera entre la India y China. Así que ese upgrade de las relaciones con CELAC se dio un poco en respuesta a esta percepción que había en China de que Estados Unidos procuraba encerrarla con el Tratado Transpacífico y la iniciativa del Indo-Pacífico. Y también Belt and Road Initiative es también una respuesta al mismo proceso. La última pregunta que recibí en esta tanda era la del canal de Nicaragua. Yo incluso estuve 2 veces en Nicaragua viendo los lugares por donde se iba a construir. Estuve hablando con mucha gente en Beijing. Los oficiales del Estado chino siempre fueron muy enfáticos en decir de que el Estado chino no respaldaba el canal, que era una iniciativa de un individuo que estaba en Hong Kong, etc. Sobre todo porque las relaciones entre Nicaragua y Costa Rica son muy malas históricamente, y Costa Rica era el primer país de América Central que pasó a reconocer China. Una de las salidas hacia el Atlántico, al Caribe del Atlántico, del Canal de Panamá, una de las posibilidades técnicas era usar el río San Juan, que es precisamente un río que es límite entre Costa Rica y Nicaragua. Y por lo tanto, esto irritaba, hay un impacto ambiental muy, muy grande si este proceso avanza, irritaba mucho a Costa Rica. La iniciativa ha avanzado relativamente poco, más allá de que el Congreso de Nicaragua, que es aliado y está dominado por la familia de Daniel Ortega, lo apoyó. El hijo de Daniel Ortega estaba muy involucrado con esto, pero se ha generado un montón de oportunidades de negocios, y aún si el canal nunca se concreta, hasta que llegara a pasar el primer barco hacían falta muchas cosas, hacía puertos, aeropuertos se iban a construir, centros comerciales, ciudades enteras, barrios, había toda una serie de desarrollo inmobiliario muy, muy grande. En definitiva, muchos creen que era una oportunidad gigantesca de hacer negocio y generar un elemento que a caballo de un sueño histórico del pueblo de Nicaragua, porque el pueblo de Nicaragua tiene el sueño del canal desde hace más de 250 años, era una estrategia de preservación de la familia Ortega. Así que
el estatus del canal de Nicaragua sigue siendo muy debatido, muy debatido. Bueno, muchas gracias, doctor Paz. Ahora voy a continuar entonces con un grupo de preguntas respecto a la situación mundial y con los Estados Unidos. Así que tengo la primera pregunta de Fernando Fasolari, que pregunta, ¿decoupling una nueva bipolaridad? ¿Se regresa a la vieja economía con una ciencia social y política? Después tengo, respecto de la situación mundial, de Alejandro Espadone, que está preguntando si piensa que la pandemia de COVID puede tener algo que ver con la guerra comercial entre China y Estados Unidos, y si puede llegar a ver esto terminar en algo más grave, en una posible guerra. Por otro lado, esto es una pregunta mía, así como hablamos que China respeta el status quo del patio trasero de América Latina respecto a Estados Unidos, ¿qué pasa con África? Y después, Sergio Espadone nos pregunta cómo conviven China y Estados Unidos con el asunto de Taiwán en el medio, y cuál es el alcance que tiene SOSMOU con China en el marco de la iniciativa de la Ruta de la Seda. Sí. Bueno, con respecto a la primera pregunta, el decoupling es algo que puede suceder o que puede haber mucha gente trabajando para que suceda. Estos son dos escenarios y este puede ser un resultado no previsto o puede ser una estrategia buscada. Es decir, que se profundice una división artificial, si se quiere, pero que forzaría a los distintos países del mundo a tener que elegir un lado, el peor escenario, por supuesto, para la mayoría de los países de América Latina, que no queremos eso, no queremos ser forzados en elegir un lado. La Guerra Fría en América Latina fue un periodo de muchas décadas espantoso, donde tuvimos sublevaciones, guerras civiles, golpes de Estado, desaparecidos, guerras en un montón de países, en Centroamérica, etc. Hubo mucha sangre en América Latina. Esto no son simplemente guerras de palabras o retóricas. Esto termina con muertos, ¿verdad? Pero el decoupling, digamos, la idea de llevar hasta sus últimas consecuencias efectivamente implica una especie, como yo decía, de clonación de la globalización en dos globalizaciones, en dos ecosistemas científicos y tecnológicos, y decía yo también que no sabemos qué conectividad van a tener entre sí, ¿verdad? Pero en áreas tecnológicas dominadas, digamos, por Estados Unidos y Occidente y por China por otro lado. Esto llevando este decoupling, digamos, hasta sus últimas consecuencias. Se ha empezado a hablar en los últimos 2 o 3 años de que esto puede estar empezando a suceder, pero no es que estemos ya en ese escenario, ¿no? Personalmente, incluso preferiría que no llegáramos a esa instancia, pero como nunca antes, desde la Guerra Fría, se empieza a hablar de un mundo dividido por lo que llamamos, incluso geopolíticamente, la Guerra Fría, en esferas de influencia, técnicamente. Esta idea del patio de Estados Unidos, que tanto nos molesta a nosotros, obviamente, en América Latina, se consolidaría en una esfera de influencia. Y hay que ver también si esto se puede llevar a cabo, ¿no es cierto? En América Latina ahora hay 3 países que son miembros del G20, ¿verdad? La economía de Brasil y de México son economías enormes. La hegemonía norteamericana también en términos históricos ha sido una hegemonía que ha tenido fases crecientes y fases decrecientes y que también ha tenido impactos geográficos muy diferentes. El Caribe, América Central siempre ha sido muy fuerte, en América del Sur ha tenido picos, pero también momentos en que realmente han tenido poca importancia para Estados Unidos, ¿no? Es un fenómeno más complejo del que asumimos cuando decimos hegemonía, ¿no? COVID.
Cuando uno piensa en el poder de un país y la posición de un país en el mundo, ¿no? Piensa en el territorio, en la población, en el PBI, etcétera, etcétera, en una canasta de elementos que de alguna manera hablan del poder de un país. Bueno, esa canasta de elementos varía año a año, varía muy, muy poco. Es decir, si uno está en el primer lugar o si uno está en el quinto lugar, la verdad que pasan años y se mueven pocos esas posiciones relativas, ¿no? Ahora, de vez en cuando hay algunos eventos de escala global que puede producir una dislocación, ¿no? Un cambio tectónico, como por ejemplo fueron las dos guerras mundiales, que uno entra, digamos, en un lugar de la tabla de posiciones antes de la guerra y cuando termina la guerra uno está en otro lugar de la tabla de posiciones, ¿no? El COVID yo creo que es un evento de una enorme importancia. No me parece que por ahora por lo menos tenga la envergadura que tuvieron una de las dos guerras mundiales. Pero no sabemos cómo vamos a salir. Una de las cosas que estamos hablando ahora es de lo que se llama soft power, ¿no? De la imagen, el valor intangible de la imagen de un país, ¿verdad? En esta canasta de atributos de poder que definen el poder de un país, nombramos estos elementos duros de la población, el territorio, el poder militar, la economía, etcétera, pero también hay una serie de elementos intangibles, ¿no? De qué modo apelan estos países al resto del mundo, por qué son atractivos o más atractivos. China es un país que ha tratado de mejorar su influencia en el mundo, de aumentar su sex appeal, pero que evidentemente seguía estando muy por debajo de Estados Unidos. Parecía que con la diplomacia de los barbijos y estos aviones que llegaban de China para ayudar a los países que estaban comenzando con la pandemia, parecía que China se estaba anotando muchos puntos en esta competición. Se llegó a hablar de la diplomacia de los barbijos, la diplomacia del COVID, etc. Pero me parece a mí que el balance no está tan claro, o incluso puede ser contrario a China, porque el hecho de que se detectara por primera vez el COVID en China, la polémica de si realmente tuvo origen en Wuhan o no, la polémica de si fue manufacturado y se les escapó, o incluso si lo hicieron, lo crearon a propósito. Todas estas polémicas, más allá de que nunca tengamos una respuesta clara sobre ninguno de ellos, me parece a mí que compensaron o incluso fueron más graves que el tema de la fotografía del avión llegando y bajando los barbijos o una caja con el lema los hermanos se han unido porque esa es la ley primera. Es difícil hacer estas cuentas cuando uno computa el soft power. Es un problema metodológico muy grande. Pero no estoy muy seguro que China vaya a salir ganador, digamos, de esto, ¿no? Y no creo que sea, si bien un episodio gravísimo, quizás uno de los más graves de nuestras vidas, me parece que no alcanza la dimensión de una guerra mundial para cambiar la estructura de poder. Pero esto haremos el balance en unos años, todavía es muy temprano. África, la expansión de China en África ha sido muy grande. De hecho, hay mucho más escrito sobre la expansión de China en África que sobre la relación entre América Latina y China. Mucho más grande. África es una zona muy importante para Europa, mucho más importante que para Estados Unidos. También ha sido controversial. Algunos países han ganado, algunos países están muy contentos con las relaciones chinas, en otros países ha habido resistencia muy grande, ha habido importación de trabajadores chinos para proyectos de infraestructura, etc. Ha habido migraciones, trabajadores que se han quedado a vivir en esos países, etc. África es un problema más para Europa que para Estados Unidos en esta competencia, pero es un factor. América Latina para mí es el caso más importante porque antes de ser una potencia a nivel global, también Estados Unidos fue una potencia a nivel continental. Con las guerras con México de 1848, que se quedó con el 50% de México,
un tercio del territorio actual de Estados Unidos, y con la guerra de 1898 frente a España, en la cual se quedó con Puerto Rico y Cuba, y con Guam y las Filipinas en el Pacífico. Después de este momento y con la declinación de Gran Bretaña, Estados Unidos se transformó realmente en la potencia hegemónica en el hemisferio occidental. Por lo tanto, si uno realmente quiere testear la fuerza de esta emergencia de China a nivel mundial, América Latina es el caso crucial, porque este es el caso que para la construcción también de la imagen de Estados Unidos ha sido históricamente el caso más importante. El rol de Taiwán en todo esto. Hay una serie de tratados que regulan las relaciones entre Estados Unidos y China y entre Estados Unidos y Taiwán. Como yo decía al principio, en la historia de las transiciones de poder entre superpotencias 12 sobre 16 han terminado muy mal en los últimos 500 años. Incluso algunos académicos han dicho, bueno, sería mejor que Estados Unidos se olvidara de Taiwán, porque este puede ser uno de los gatillos que provoque el comienzo de una guerra entre Estados Unidos y China. Estados Unidos tiene tratados también firmados con Taiwán. Taiwán es una democracia y la China continental no lo es. Y entonces es un país o un territorio que tiene reglas que por supuesto son más compatibles con la sensibilidad de Occidente. Repito, hay una serie de vínculos entre Taiwán y Estados Unidos que transforman a Taiwán en un posible gatillo de una confrontación militar. Algunos colegas míos dicen, bueno, no, el peligro es tan grande de una guerra mundial que aunque China invadiera Taiwán, Estados Unidos protestaría, pero la daría por perdido porque sería mucho peor entrar en una guerra mundial. Y otros colegas míos dicen, bueno, no, Estados Unidos tiene que cortar esos tratados y abandonar a Taiwán para liberarnos de ese problema. Y después hay una fuerte corriente que dice, bueno, no, hay que ser solidarios con una democracia. Los taiwaneses han sido amigos nuestros siempre y tenemos que demostrar que nuestros amigos son amigos en las buenas, pero también son amigos en las malas. Así que Taiwán ahí es delicado. Hay otros que hablan que la situación de Taiwán, siendo un aliado de Estados Unidos, pero pegado a la costa china, es parecido a la de Cuba, que es un aliado de China, pero está pegado a las costas de Estados Unidos. Se da acá una especie de espejo estratégico. Y algunos hacen la broma, dicen, bueno, tenemos que llevar Cuba hacia el Pacífico, traer a Taiwán al Atlántico. Hay acá una serie de potenciales reacciones, en el caso de un evento bélico, que hace que estén interconectados los casos de Cuba y Taiwán. En Taiwán, desde que asumió la presidenta Tsai, que es mucho más independentista que el anterior presidente, que era Ma, que tenía un acuerdo de caballeros con el liderazgo en Beijing, China ha apretado las clavijas y le ha ido sacando a algunos de estos países que eran aliados de Taiwán. Cuando se fue el presidente Ma, había 23 aliados diplomáticos en el mundo de Taiwán y 11 están en la región, hoy queda más o menos la mitad. Una curiosidad, si me permiten, como argentinos, un estado que reconoce a Taiwán todavía es la Santa Sede. Aunque sabemos que el Papa Francisco, desde que asumió el papado el 13 de marzo del año 2013, ha intentado por todos los medios establecer un acuerdo entre el Estado del Vaticano y la República Popular China, que se ha firmado un acuerdo religioso muy importante, pero formalmente todavía el Vaticano reconoce a Taiwán como la legítima China. Y la última reflexión sobre los Memorandum of Understanding. Yo estoy precisamente por comenzar una investigación con un grupo de colegas sobre este tema, en el caso específico de América Latina. En general son bastante generales estos Memorandum of Understanding. A mí me parece que lo central es el acto simbólico de la firma. Y los chinos llevan la cuenta de cuántos países en el mundo ya han firmado.
y esto es un reconocimiento a la brillante estrategia del líder Xi Jinping, que ha propuesto algo de envergadura mundial, ¿verdad? Entonces, cada firma es un granito más de fortalecimiento de la visión sabia del presidente Xi Jinping. Toda la diplomacia china está trabajando para consolidar esto, que va a ser además el legado histórico en términos de la historia china. Este va a ser uno de los legados centrales de política exterior de Xi Jinping. Así que la firma de los MOU es más importante, en mi opinión, que el contenido de los MOU. De todas maneras, como decía, estoy por iniciar una investigación en la cual vamos a tratar de comparar estos MOUs, de ver las especificidades o si son simplemente un contrato de adhesión. Sabemos muy bien que como la Belt and Road Initiative se ha expandido hasta cubrir toda la política exterior china, hay préstamos que antes China los daba porque los daba, y hoy dice, bueno, no, los vamos a dar si ustedes, si los países han firmado Belt and Road, ¿no? Lo mismo que daba antes, ahora lo da bajo la carpa, bajo la estructura de Belt and Road. En muchos casos, las relaciones bilaterales no han cambiado, muchos proyectos se han anunciado y no se han concretado, pero es una construcción de hardware, de hacer ferrocarriles, de hacer fibra óptica con Huawei, de tener una conexión financiera, pero es también una conexión en el plano simbólico, en el plano político. Esto es una dimensión que no hay que perder. Bueno, muchas gracias, doctor Paz. Y ahora vamos a unas pocas preguntas sobre la relación bilateral entre la Argentina y China. La primera que tengo acá, que nos hace Sergio Spadone, si es posible un tratado de libre comercio entre Argentina y China. Después, me pregunta respecto al gobierno actual, que asumió hace 7 meses, y el embajador Krecker está por asumir funciones en Beijing, y cuál es a su criterio el aspecto más importante que debería inaugurar la relación con China. Y finalmente tengo un grupo de 3 preguntas, una hecha por José Alioca, otra por Alexia Aurelio y Julián Portela, que las 3 se refieren a las inversiones, que se las voy a leer. José Alioca nos pregunta qué sectores piensa que China podría estar interesado en invertir y aún no ha invertido en Argentina. Alexia Aurelio nos pregunta cuál sería su entender el motivo por el cual China elegiría a Argentina como destino de inversión entre todas las opciones posibles, y si realmente cree que habrá posibilidad de incrementar las inversiones de China en la Argentina. Y finalmente Julián Portela nos pregunta respecto a las inversiones, ¿qué reformas legales posibles, laborales, financieras entiende que facilitarían las preferencias de China para invertir en nuestro país? Con respecto, bueno, la pregunta de la relación entre Argentina y China, con mucho gusto voy a contribuir, más que responder, voy a contribuir porque ustedes son actores y la próxima conferencia va a ser con el embajador Guelar, que ha sido un protagonista central en los últimos 4 años. Pero voy a contribuir simplemente granito de arena, una perspectiva académica de alguien que ha venido estudiando la relación por muchos años, pero es eso, básicamente. Creo que Argentina tiene un problema muy complejo de relacionamiento con el mundo. Muchas veces se acusa a China de un montón de cosas en América Latina. Mencioné también los casos en la OMC que se han dado entre muchos países de América Latina y China, y entre Argentina y China. Pero Argentina tiene serios problemas de competitividad en general. Aunque China no existiera, seguimos con esos mismos problemas. Creo que Argentina es el problema más que China, ¿verdad? Tenemos problemas en el comercio bilateral con Brasil. La verdad que tenemos que tener un comercio regulado en el sector automotriz, por ejemplo, porque no podemos tener fácilmente un comercio abierto en el sector manufacturero con Brasil. Argentina tiene un problema o una familia de problemas que es muy fácil echarle la culpa a China, pero me parece que anteceden
a la explosión en las relaciones con China. Repito, aún si no existiera China, creo que seguiríamos teniendo esos mismos problemas. Quizás con China se agravan estos problemas, pero no puede ser China la excusa de que nosotros debemos trabajar duro y resolver un montón de cuestiones que afectan nuestras relaciones con cualquier otro actor bilateral del mundo, o incluso recordarán ustedes el debate que se dio en torno al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, la enorme polémica que se dio. Y la naturaleza es bastante parecida, por supuesto, está el tema también de los productos agropecuarios, la relación con Europa, que no es un problema con China, pero cuando empezamos a hablar de la industria y otros sectores más sofisticados, nos volvemos a encontrar con estos obstáculos. Las prioridades de la nueva etapa en las relaciones entre China y Argentina. Bueno, el embajador en un número de la revista Dandai, que ustedes conocen reciente, le hace un extenso reportaje, plantea una serie de prioridades. Yo creo que dada la situación de Argentina en este momento, el componente financiero va a ser muy importante. Yo creo que Argentina va a intentar seguir reforzando la cooperación en torno a los swaps, quizás se amplíen o se agreguen otros instrumentos que no conocemos, pero me parece que el tema de la relación financiera va a ser muy importante. Dependerá de China también intervenir en la relación comercial para permitirnos el acceso a otros sectores que en este momento no podemos acceder. Hemos pasado, lo conocen ustedes mejor que yo, una situación transitoria de superávit leve después de muchos años de déficit, pero sobre todo porque se han caído mucho en las importaciones, esto no se lo voy a explicar yo a ustedes, pero si pudiéramos consolidar por buenas razones, no por malas razones, no porque se caiga la importación, sino porque aumentamos la exportación, creo que sería muy importante. Y la embajada creo que puede tener un rol central. Yo también hice una presentación, un comentario, después exactamente de la nota del embajador Kreckler en el mismo número, diciendo que, así como decía que China mira por el reojo qué hace Estados Unidos, y los países latinoamericanos también vemos cómo reacciona Estados Unidos frente a nuestras relaciones crecientes con China. Me parece que ya son dos estrategias o dos relaciones bilaterales, la nuestra con Estados Unidos, la nuestra con China, que ya no son más independientes. Desde el presidente al ministro de Relaciones Exteriores, a la Cancillería y a otros sectores del Estado, creo que tenemos que generar dentro nuestro esquemas que nos permitan entender simultáneamente el juego de las dos relaciones. Porque lo que sucede en la relación bilateral que tenemos con un país puede repercutir en la relación bilateral que tenemos con el otro país, y viceversa. Por lo tanto, no pueden ser dos estrategias separadas, que nuestro embajador en Washington, nuestro embajador en Beijing no se hable, no se conoce. Tiene que haber del presidente al embajador, a la Secretaría de Asuntos Estratégicos, una visión conjunta de las relaciones con China, con Estados Unidos y con el resto del mundo. Las inversiones de China con América Latina. Las inversiones de China con América Latina, que, como dije, se han concentrado sobre todo en la segunda década de este siglo en la región, que tuvieron un pico en el año 2015-2016, pero después, como reacción incluso a esta enorme presión de la administración Trump, bajaron mucho. Pero en este pico del 2015, que fue, reitero, tan importante, y que se podría llegar a volver a dar el año que viene por el efecto de la pandemia de este año, voy a hablar de eso un segundo brevemente. Esta inversión se concentró en América Latina en pocos lugares también, ¿verdad? Se concentró en Venezuela, aproximadamente 63 mil millones de dólares, se concentró en Brasil, se concentró en Perú, se concentró en Ecuador y se concentró en la Argentina.
pero en Chile, por ejemplo, a pesar de que la relación de comercio es extraordinaria, hubo un nivel muy, muy bajo de inversiones. En México también hubo muy, muy poco, etcétera, etcétera. Así que también, en casos muy específicos, la localización de inversiones chinas en montos sustantivos en América Latina. China se ha enfocado mucho, como decía, en aquellos sectores que están conectados íntimamente con su propio proceso de desarrollo económico. Esto creo que es central. Hay empresas chinas que ya empiezan a operar ya hace muchos años como cualquier otra empresa occidental, que más que pensar en ser China o en cumplir un fin del Estado, tienen también el objeto del profit, de la ganancia, aunque una enorme mayoría de empresas chinas sigue perteneciendo al Estado en sus distintas instancias, al país o a una provincia o a una municipalidad. Pero hay muchas empresas chinas que seguían casi todo el tiempo con una idea de la ganancia, una empresa occidental, así que también buscan oportunidades de negocios. Así que yo creo que en Argentina no se escapa de esto, en el sentido de que podría haber una inversión minera 10 o 20 veces más grande de la que hay en este momento, todo lo que es transporte, todo lo que es energía. Hubo algunos proyectos que ustedes recordarán en algún momento y que ahora nos parece quizás inverosímiles, como la construcción de subterráneo en la ciudad de Córdoba o de un tren de velocidad alta entre Buenos Aires, Rosario y después Córdoba también, como muchos otros países de la misma envergadura de Argentina, en México, en Turquía, etcétera, en Arabia Saudita. Y estos proyectos obviamente se congelaron. Yo creo que va a haber temas puntuales, el tema de las centrales nucleares, el tema de las represas y eventos que son importantes para China en otras áreas, como decíamos también al principio, el tema de la estación de rastreo del espacio ultraterrestre, que también es importante. El, el COVID va a producir en América Latina una caída del PBI en todos los países de la región y en muchos otros del mundo, por supuesto. No sabemos la envergadura, pero quizás para jugar con algún número, digamos 10%, puede ser menos, pero puede ser más. Va a ser distinto en algunos países, pero es una caída del PBI histórica. Y además, otra cosa, muchos países de las regiones del mundo van a tener problemas de deuda externa. Nosotros en Argentina veníamos con una situación preocupante antes del COVID en el tema de la deuda, pero va a haber muchos otros países que también van a estar en esta situación en el año 2021. Por lo tanto, las necesidades financieras de América Latina van a ser enormes. Y esto vale la pena también contar otra historia reciente de la relación entre Estados Unidos y China. China se transformó en un miembro del Banco Interamericano de Desarrollo, que es la principal institución financiera de América Latina, en el año 2008, precisamente por la crisis de ese año, que se creó una oportunidad. China invirtió fuertemente, contribuyó el capital al banco. Le llevó 15 años a China entrar al BID. En el año pasado, el 2019, se cumplían los 10 primeros años de China en el BID. Se anunció en el 2008, entró en el 2009, así que el 2019 eran los 10 primeros años. Y por lo tanto, en homenaje a esto, la asamblea del BID, la Asamblea General, se iba a llevar a cabo en la ciudad de Chengdu. Y 72 horas antes de que comenzara la asamblea, había varios cientos de funcionarios en Chengdu de toda la región y de Estados Unidos allá. Estados Unidos presionó muy fuerte y la asamblea se canceló. Esto fue un escándalo. Una de las primeras batallas realmente entre Estados Unidos y China sobre América Latina. La cancelación de la Asamblea General del BID. Y un evento muy importante que acaba de suceder esta semana, que pasó, es que Estados Unidos ha propuesto un candidato para presidente del BID. Ustedes dirán, ¿qué importancia tiene esto? Bueno, desde que se creó el BID en el año 1959 había un pacto de caballeros
de que el presidente era un latinoamericano y el vicepresidente era un norteamericano. Por primera vez en la historia, Estados Unidos decidió quebrar esa regla y nombrar un presidente propio. Y esto es por muchas razones, pero una de las razones es porque Estados Unidos quiere controlar la principal herramienta financiera internacional de la región. Quiere alambrar la región, quiere obstaculizar el crecimiento de la presencia de China en la región. Esto es lo que yo llamo el espíritu de Chengdu. Lo que pasó hace un año en Chengdu se ve ahora multiplicado por 10 en el nombramiento de un presidente norteamericano, por primera vez en la historia del BRIC. Como verán, estos no son simplemente análisis académicos, que las cosas se están deteriorando en realidad, digamos, ¿cierto? Con costos crecientes para los países. Y el año que viene, imagínense, el BID se va a tener que recapitalizar la cartera de préstamos de este año, que tenía que dar en un año, normalmente ya junio ya ha dado el 100% de la plata que tenía para prestar. El BID va a tener que entrar en un proceso de recapitalización y las necesidades financieras que va a haber en América Latina en el 2021 van a ser masivas, con una caída tan grande del PBI y con muchos países al borde del default de la deuda. Esto genera una oportunidad enorme para China, que no digo que no vaya a tener un rol, por el contrario, sería muy importante de que China diera un paso adelante y en este momento de necesidad extrema que vamos a vivir, que estamos empezando a vivir en América Latina, fuera un contribuyente en primer orden. Pero la maniobra del BID se entiende también por esto, por el impacto del COVID y por lo que se viene para el 2021. Bueno, muchas gracias, doctor Paz. Le voy a ceder ahora la palabra a nuestro presidente, el señor Carlos Spadone. Si por favor, Gabriel, le abrís el micrófono a Carlos, para que él cierre el ciclo. Le pedimos disculpas a que quedó alguna pregunta sin responder, pero bueno, ya pasamos la hora y media y no queremos abusar del doctor Paz. Así que, doctor Paz, muchas gracias y le paso con Carlos Spadone. Gracias a ustedes. Bueno, Gonzalo, he escuchado muy atentamente toda la disertación. Lo que me llamó mucho la atención también fue las precisas contestaciones con las preguntas que te hicieron, la valentía con que contestaste, que mucha gente a veces no se anima a decir cosas que uno quiere escuchar. Mi conocimiento de China desde 1983 a la fecha es muy grande, lógicamente. Los 14 años que estuvo mi hijo también allá aporta a la familia toda una relación muy interesante, de cariño, de afecto. Tenemos un Spadone que nació en Beijing, acá hay un Spadone chino, que es Luca. Y bueno, esto ha sido muy interesante, y a pesar de que yo conozco tantos años China, he aprendido hoy muchas cosas, realmente. Así que te agradezco mucho porque me ha venido a mí muy bien que te hayan invitado para abrir este ciclo de conferencias. Quiero agradecer mucho a todos los que han venido, que siempre nos acompañan, nuestros socios, a escuchar esta charla tan interesante. Para otros que no han podido venir, va a haber una copia que va a preparar Cristina para sus alumnos de la facultad, y eso va a servir para los que no han podido venir y van a consultarnos a nosotros cómo fue la charla, y fue tan interesante que van a querer enterarse. Y quiero agradecer mucho también a los auspiciantes, ¿no? Cuando dijeron, bueno, vamos a tener auspiciantes. ¿Y qué auspiciante? ¿Auspiciante oro o auspiciante plata? ¿Cuánto es? Así. Va a ser muy difícil que consigamos alguno con la situación que tienen los empresarios en Argentina. Pero bueno, vamos a abrir camino nosotros con nuestras empresas, tanto la de San Juan, que hizo plata, como la de Terminal Panamericana, que maneja Alejandro, que es el más chico de los Spadones. Así que muy agradecido a todos. Sinceramente, vamos a tener un ciclo muy importante. Gonzalo, un abrazo muy fuerte, que llegue hasta Estados Unidos, a Washington, desde aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Lo valoro muchísimo, tu mensaje, tu saludo, por la experiencia a la que hacías alusión, que es tan importante, que sos parte de la historia viviente de la relación entre Argentina y China, una memoria histórica acumulada, un wise man
de la relación entre Argentina y China. A Sergio por la invitación, por supuesto, a todos los que trabajaron para hacer la conferencia posible y a todos los que me escucharon con tanto respeto. Seguramente han quedado muchas cosas interesantes para conversar, pero bueno, este ciclo estoy seguro que va a ser importantísimo. Aprovechen mucho, por supuesto, la presencia del embajador Guelard, que también va a tener cosas, yo creo, muy importantes y muy jugosas para compartir. Y bueno, le deseo lo mejor a la Cámara y a sus socios en todo su trabajo y éxito en el ciclo. En mí, ya saben, siempre tienen un amigo para interactuar a nivel de la Cámara o a nivel de los socios. Un fuerte abrazo a todos y mi agradecimiento. Gracias, Gonzalo. Un aplauso que sea virtual. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.